Quien me contempla, me consuela. El trío del engaño y la confusión satánica, coherentes en la destrucción de la Iglesia católica, Bernardín, Bergoglio y Prevost. El plan de la equivocación moral. Los tres usaban el pectoral del anticristo, secta satánica Ordo Templi Orientis. En la tumba de Bergoglio las letras A y V están separadas del resto, formando así la escuadra y el compás, y la rosa blanca es también un símbolo masónico. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Yo no sé quién eligió a Prevost, lo que sé es que fue elegido mucho antes del cónclave de 2025. Estas son palabras de un sacerdote en una entrevista en exclusiva al canal Cox News. El padre Fray David Nix es concluyente. La ONU fue quien puso a Prevost en lo más alto de la cúspide vaticana, en la silla de Pedro. Hace 2 años lo tenía elegido. Vamos a leer la respuesta que él da en exclusiva a este canal Cox News y vamos a seguir entendiendo de una vez por todas que esto es una pura falsedad, una pura patraña, un fraude, un engaño, una gran impostura. Bergoglio no fue papa, Prevost no es papa. Los dos son frutos del engaño, del robo, porque, como dice San Juan en el capítulo 10, los que no pasan por la puerta, sino que saltan la valla, esos son los ladrones y salteadores. Esto es lo que está viviendo la Iglesia, un secuestro del papado. Primero fue Bergoglio y durante más de 10 años estuvo preparando a este personaje, cuando ya en el 2014 a finales lo ponía como obispo, le daba esa opción de ser obispo, un obispo pues en las características que ya sabéis. Si Bergoglio no tiene verdadera autoridad para dar un mandato pontificio, pues imaginaos qué clase de obispo. Bueno, pues vamos a leer ya lo que dice este señor, este sacerdote, que, bueno, pues deja todo muy claro. No sé quién eligió a Prevost, pero ocurrió mucho antes del cónclave de 2025. Ahí lo tenéis, y ahora fijaos en sus palabras. Nos vamos a saltar todo esto y venimos aquí donde, fijaos lo que dice. Nos venimos al traductor y fijaos, ahora bien, no conozco ningún acuerdo secreto para el cónclave, pero el hombre que me enseñó derecho canónico en mi seminario de Denver es un monseñor peruano, que conoció personalmente a Prevost. Me cuenta que las Naciones Unidas lo eligieron hace más de 2 años como papa. En serio, es una historia real. Otra historia real, aquí en Jerusalén. Un amigo de un amigo le preguntó al arzobispo Pizzaballa 2 semanas antes del cónclave quién sería, y él respondió, sin duda Prevost. Y Pizzaballa no es ningún tradicionalista, así que no sé quién eligió a Prevost, pero ocurrió mucho antes del cónclave de 2025, lo que significa que este último cónclave también fue manipulado, mucho antes de que comenzara. Una semana después del cónclave, usted publicó un artículo sobre el padre peregrino titulado La mágica cátedra de Pedro que hace conversos. En él recordaba a los lectores que no se hicieran ilusiones con Leo, dijiste. La idea de que Dios anularía el libre albedrío y cambiaría automáticamente el intelecto de una persona solo por vivir en Roma es una leyenda fantástica que veo entre cientos de tradicionalistas. En X, ¿podrías explicarlo más? Parece que los meses transcurridos desde el cónclave solo han confirmado tus advertencias. Bueno, aquí hay que advertir que las cosas que hayan podido pasar en el pasado en la historia de la Iglesia con verdaderos papas con gracia de Estado que empezaron su pontificado verdadero con una mentalidad no muy católica o incluso casi herética en algunos casos, o masónica o lo que quiera que sea, pero la gracia de Estado les transformó. Es por eso, por lo que sabían los de la masonería eclesiástica, que esta agenda que querían implementar no la podían hacer con un verdadero papa. Por eso Bergoglio no podía ser un verdadero papa, solo tener apariencia de papa. Y Prevost o Preboste lo mismo, que por cierto, ese es
un apellido que se inventó un abuelo suyo, que eso es otra historia. Un emigrante italiano que llegó a Estados Unidos con otros apellidos y que tuvo que hacer un cambio de identidad, en fin, una historia. Bueno, el tema es que lo que estamos aquí explicando, que Preboste no es papa, no tiene gracia de Estado. Entonces él, todo sobra. Si es que no, la gente, por mucho que cambiaría, es que da igual. No puede cambiar como un verdadero papa con gracia de Estado. No es papa y lo único que podemos esperar de él es lo peor. Lo máximo que podría hacer es reconocer la verdad. Arrepentirse, reconocer la verdad, el engaño en el que él está participando, pero sabemos que no lo va a hacer, lamentablemente. Hablo español, dice este sacerdote, así que inmediatamente después del cónclave de 2025 comencé a investigar al obispo Prevost y sus enseñanzas. Prevost no solo promovió la inyección de ARNM, reorganizador, sino que también promovió la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. ¿Te das cuenta de lo radical que es? La Agenda 2030, un problema global de esterilización y anticoncepción. Si tus lectores no me creen, pueden encontrar el enlace en mi sitio web. Un globalista que habla un par de palabras de latín sigue siendo globalista. Todo esto me parece preapocalíptico. Bueno, pues preapocalíptico es que es apocalíptico, es que estamos ya en la última prueba de la Iglesia, pero estos sacerdotes tradicionalistas todavía no se han enterado. Esa es la gran pena que tenemos, que todavía no se enteran de cuál es la realidad que vive la Iglesia. Tienen por papa estos personajes, no asumen los tiempos en los que estamos y por eso no terminan de entender. Pero bueno, nos ha dado esta información importante. Fijaos, lo repito. El hombre que me enseñó Derecho Canónico en mi seminario de Denver es un monseñor peruano que conoció personalmente a Prevost. Me cuenta que las Naciones Unidas lo eligieron hace más de 2 años como papa, como falso papa. Podríamos añadir nosotros. En serio, es una historia real. Y luego lo confirma con que el arzobispo Pizzaballa, cuando le preguntaron quién sería el papa, dijo sin duda Prevost. La verdad engendra odio. Por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Bueno, lo venimos diciendo, todo esto está cocinado, preparado y la gente se tragó el engaño. Y una de las pruebas de que todo esto lo tenía amarrado la ONU con la colaboración de Bergoglio es que durante 2 años, antes de este falso cónclave, se estuvieron reuniendo constantemente Bergoglio y Prevost. Prácticamente todos los sábados tenían una reunión de bastante tiempo porque le preparó para el paso que iba a dar, el compromiso que iba a dar. Lo vamos a leer ahora, atentos. Fijaos ahí en la cuenta del obispo Strickland, otro que está en la luna de Valencia, despistado, no, despistadísimo, que pretende poner una vela a Dios y trae al diablo, que defiende la de Satanudos y que dice que Bergoglio es el papa, que está en comunión con él, que Prevost León es el papa, que está en comunión con él. Bueno, pues aquí hay alguien que le contesta, Malt Gaspers, y fijaos lo que dice, atentos. Según una fuente del Vaticano y biógrafo de Francisco Austerlitz, Prevost y Francis solían reunirse durante 2 horas todos los sábados por la mañana en la casa Santa Marta, donde vivía Francis. Arthur Roche, el cardenal inglés y archienemigo del TLM, de la misa tradicional Latin Mass, que dirige el dicasterio para el culto divino, me dijo que Prevost fue sin duda el colaborador más cercano de Francisco en el Vaticano durante los 2 últimos años. El Papa León ha dejado claro que continuará construyendo la Iglesia sinodal, soñada por Francisco, aunque probablemente reformulará algunos de los temas del pontificado de Francisco en términos más agustinianos, es decir, en términos más disimulados, ¿no? Que agustinianos bien sabemos que no tiene realmente nada
ni de agustiniano ni de católico, porque está al servicio de la Iglesia sinodal, ya me diréis, de la Agenda 2030. Recordemos que el libro de Ivereich, el gran reformador, Francis and the Making of a Radical Pope 2014, es una fuente principal de detalles sobre la mafia de San Galo y el cónclave de 2013. Bueno, pues ahí lo tenéis. Durante 2 años, 2 horas todos los sábados por la mañana, se estaban reuniendo Bergoglio y Prevoste para preparar la continuidad del legado de Bergoglio, que continúe con su obra, esta segunda cabeza de la gran impostura, y que siga con la Agenda 2030. ¿Será la definitiva o no esta segunda cabeza, o tendremos una tercera, Juan 24, como decía otro cardenal en una entrevista? Bueno, no lo sabemos, ya el tiempo nos lo dirá, tiempo al tiempo, no hay que tener prisa. Fijaos, el cardenal Prevost, hoy León XIV, y los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. Ahí lo tenéis. Aquí nos hablan de un discurso dado por Prevoste cuando era el gran canciller de la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrovejo el 15 de octubre de 2015. Un discurso donde se mostraba entusiasmado de una manera particular por el mensaje del mal llamado Papa Francisco ante las Naciones Unidas de ese año. Hizo su enfoque en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Habló sobre la unidad universal, evitar la exclusión, el desarrollo sostenible e integral, pregonar la encíclica Laudato Si de Bergoglio, las brechas sociales, el desarrollo humano, la inclusión social, la importancia de lograr los objetivos al 2030, la casa común y otros conceptos de dudosa procedencia. Ahí tenéis el discurso que dio este señor, y el lenguaje es absolutamente bergogliano al 100%, y estamos hablando ya de hace 10 años, o sea, este hombre ya venía bien preparadito. Pues imaginaos los 2 últimos años las consignas que recibiría de Bergoglio. Definitivamente esto es una tomadura de pelo. Es la gran impostura institucionalizada, como hemos dicho en nuestro libro UNBE 2025, y el que no se entera es porque no quiere. Ahí lo tenéis, todo este discurso. En fin, la inclusión social y económica, dice Prevoste, comunicadores, médicos, enfermeros, ingenieros, abogados, empresarios, educadores, todos contribuiremos con una política de responsabilidad social transversal en todo nuestro ser, para formar profesionales capaces de establecer la inclusión social y económica como eje rector de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, así como incluir la conservación de la biodiversidad y la adopción de compromisos para enfrentar el cambio climático como instrumentos clave del desarrollo sostenible. Ponga su hombro. Es muy importante que todos hagamos ese esfuerzo. ¿Alguien tiene alguna duda de que este es un agente de la ONU, que este no es católico, que este es más de lo mismo, este viene a terminar la obra que empezó Bergoglio? ¿Alguien tiene todavía alguna duda que no es realmente papa, que forma todo parte de un engaño masivo? Bueno, pues si todavía tenéis alguna duda, atentos a esto. Ejército Remanente publicaba elogios de Prevost al cardenal que entronizó a Satanás en el Vaticano. Vídeo de un discurso pronunciado en 2023 donde el cardenal, el falso cardenal, porque fue puesto por Bergoglio, nombrado por Bergoglio, Robert Prevost, ahora León XIV, elogió a los cardenales Joseph Bernardin y Blaise Kupich, presentándolos como modelos de una ética de vida coherente. Este tal Joseph Bernardin es el que puso de moda ese
ese pectoral satánico que tanto le gustaba a Bergoglio y que tanto le gusta a Preboste, que ambos lo usaron, Bergoglio lo usó y Preboste lo usó, ahora por lo que se ve se lo ha cambiado, pero lo ha usado durante mucho tiempo. Vamos a leer un poquito de esta información, atentos. Ahí tenéis el vídeo donde da el discurso pronunciado en 2023 y donde elogia a los cardenales Joseph Bernardin, el satanista, y Blaise Cupich, el homosexualista, presentándolos como modelos de una ética de vida coherente. Agárrate, coherente con cualquier cosa menos con el catolicismo, obviamente, porque es que Preboste no es católico, como Bergoglio. Este elogio, destacado recientemente en un artículo de Mike Lewis en Where Peter Is, debería provocar escalofríos en la columna vertebral de todo católico fiel que aún se aferra a las enseñanzas perennes de la Iglesia. Es una continuación de la larga marcha a través de la Iglesia por parte de lobos satánicos modernistas con sotanas, y la exaltación de Bernardín en particular es un insulto directo a los millones de almas no nacidas sacrificadas en el altar de la democracia moderna. Bernardín fue uno de los satanistas pedófilo violador que entronizó a Satanás en el Vaticano. ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando escuchas estas realidades, estos hechos objetivos? Yo dije que no iba a hacer más vídeos de estos, de verdad, es que esto sería para no terminar nunca, y siempre termino al final porque me obliga la conciencia y no, hay que contar, porque la gente no se entera o no se quiere enterar, por lo menos que no quede por uno de que hemos contado estas cosas, que las hemos vociferado en el desierto. Este es un satanista, este es un colaborador de todos estos satanistas, este tipo no es católico, este es un usurpador como lo fue Bergoglio. Está al servicio de la ONU, está al servicio del globalismo satánico, y quien no ve esto es porque no le da la gana, así de sencillo. Es una continuación de la larga marcha a través de la Iglesia por parte de lobos satánicos modernistas con sotanas, y la exaltación de Bernardín en particular es un insulto directo a los millones de almas no nacidas sacrificadas en el altar de la democracia moderna. Bernardín fue uno de los satanistas pedófilo violador que entronizó a Satanás en el Vaticano. Ahí lo tenéis, con el pectoral satánico que tanto le gustaba a Bergoglio. Bernardín fue el satanista estadounidense que fue lanzado directamente a la cima de la Iglesia estadounidense y decidió quién ascendía al episcopado en Estados Unidos desde finales de la década de 1960 hasta su muerte en Ars en 1996. Prevost estuvo encargado por Bergoglio de elegir a los obispos, así que ya os podéis imaginar. Bernardín fue el hombre representado en el capítulo inicial de Winspet House, de Malachi Martin, quien copresidió con el obispo John Russell la Misa Negra en Carolina del Sur, que se celebró simultáneamente con una Misa Negra en la Capilla Paulina del Vaticano para entronizar a Satanás a finales de la década de 1950. La niña, que fue violada en la Misa Negra de Carolina del Sur, Agnes, se comunicó conmigo en Ars en 2014 y confirmó que Bernardín copresidió la Misa Negra de Carolina del Sur y la violó en el equivalente a la consagración. El padre de Agnes era satanista en Carolina del Sur. La entregó al aquelarre y estuvo presente cuando fue violada ritualmente. Bernardín, arquitecto de la equivocación moral. Este personaje satanista, este arquitecto de la equivocación moral, del cambio de todo, de darle la vuelta al calcetín a todo, a la moral y a todo, este es elogiado por Preboste. Este es el que lleva el pectoral satánico que lleva Preboste. Este participó, y lo acabáis de escuchar, no lo tengo que repetir, en lo que participó, en la Misa Negra violando a esta chica, con un padre satanista, etcétera, etcétera. Y luego tenemos católicos, y algunos que sabían mucho de estas cosas, de la masonería, que se creen que Preboste es Papa, León XIV. Y que creen que es una esperanza, que hay que darle tiempo, que hay que ser prudentes. Ellos son unos peor que imprudentes, son unos ciegos voluntarios, eso es lo que son. Pues ahí tenéis a Bernardín, arquitecto de la equivocación moral. Fijaos. Hace 40 años, en el mes de diciembre,
el cardenal Joseph Bernardin, arzobispo de Chicago, pronunció un discurso que es verdaderamente histórico dentro de la Iglesia, por lo menos en Estados Unidos. Lo dirigió en la Universidad de Fordham, en Nueva York, un discurso que estableció una dirección muy importante en su ministerio, que ofreció una nueva manera de pensar sobre la forma en que la Iglesia pudiera dar respuestas a los retos y los problemas éticos que se presentaban en aquel momento como también en el día de hoy. Tienen que ver sobre todo con cuestiones sobre el valor de la vida humana. Seamos claros, la llamada ética de vida coherente de Joseph Bernardin fue uno de los proyectos retóricos más destructivos de la Iglesia moderna. Bajo el pretexto de una preocupación moral inquebrantable, Bernardin desdibujó intencionalmente la claridad doctrinal que hacía inteligible y práctica la teología moral católica. Desdibujó intencionalmente la claridad doctrinal para que no se pudiera entender la teología moral católica. Su mayor delito fue equiparar el mal intrínseco del aborto con cuestiones como la pena capital y la desigualdad económica, cuestiones que, si bien merecen debate, no tienen el mismo peso moral. Como veis, de la misma escuela de Bergoglio, todos ellos son satánicos, son sembradores de confusión, vuestro lenguaje sea sí, sí, no, no, que lo que pase de ahí viene del maligno, son satánicos. Bergoglio, Bernardin, Prevoste son satánicos. Este Prevoste, desde que salió al balcón, sabía lo que hacía, sabía lo que decía, sabía que no era papa, sabía que todo era una mentira. Elogió al falso papado de Bergoglio, elogió sus falsas bendiciones. En fin, todo una gran mentira. Si es que estamos viviendo la revelación del misterio de iniquidad, como dice el Catecismo en el 675, pero a la gente le cuesta mucho asumir la realidad, la cruda realidad, y prefieren autoengañarse. Esto es lo durísimo, lo triste que estamos padeciendo. Esta maniobra facilitó a los católicos votar por los demócratas pro aborto, a la vez que tranquilizaba sus conciencias con referencias estereotipadas a la agenda de la vida integral. En realidad, el marco de Bernardin se convirtió en un caballo de Troya del relativismo moral que socavó la primacía innegociable del derecho a la vida. Estos son los lobos disfrazados de pastores. Bernardin, Bergoglio y Prevoste, 3 lobos disfrazados de pastores. La enseñanza católica tradicional, reafirmada a lo largo de los siglos hasta el colapso posconciliar, nunca ha considerado la pena de muerte como intrínsecamente mala. El Papa Pío XII, obviamente que no fue mala, de 2000 años diciendo que la pena de muerte no es mala, y llega Bergoglio y él solito se la carga. Pío XII enseñó claramente que la pena de muerte está reservado al poder público para privar al condenado del bien de la vida en expiación de su delito, afirmando que el Estado actúa como instrumento de Dios al aplicar con justicia la pena capital. Obvio que sí. Incluso Juan Pablo II, aunque personalmente desaconsejaba su uso, nunca la calificó de inmoral. En Evangelium Vitae, 1995, escribió que la pena capital debería ser inusual, si no prácticamente inexistente, pero no la declaró un mal intrínseco. Fue Francisco en 2018 quien finalmente llevó la novedad al extremo, al modificar el catecismo para afirmar que la pena de muerte es inadmisible porque atenta a la inviolabilidad y a la dignidad de la persona. Revisando el catecismo en su punto 2267, esta fue una ruptura doctrinal que sugería que durante 2000 años la Iglesia había enseñado y practicado algo fundamentalmente inmoral. Fue una forma de manipulación teológica, pretender que el Espíritu Santo estuvo dormido durante 2 milenios y solo recientemente despertó ante el estándar de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. Y ahora vemos cómo habla aquí sobre Cupich, una ética consistente o un engaño consistente. León XIV ha llamado al satanista Bernardin un modelo y a Cupich un fiel heredero. Cupich, quizás más conocido por promover la intercomunión entre los protestantes, intentar marginar la liturgia tradicional y ocultar los escándalos de abusos, representa la cara estadounidense del modernismo. Ensalzar a estos hombres como ejemplos de la ética coherente de la vida es canonizar la traición a la claridad moral.
Esto es lo que hace este personaje. Traiciona la claridad moral. Traiciona la claridad moral. Está canonizando la traición a la claridad moral. Ese es Prevost. Un traidor. Judas 3.0. Tenemos Judas, el primer Judas, el segundo Judas, que sería Bergoglio, Judas 2.0 y este Judas 3.0. Ese es este personaje, León XIV, el antipapa León XIV, que ensalza a estos hombres como ejemplos de la ética coherente de la vida cuando lo que hace es canonizar la traición a la claridad moral. Cuando León habla de defender la dignidad de la vida mientras afirma implícitamente los errores de Francisco, está extendiendo la revolución, y cuando celebra la vestimenta sin costuras como un ideal católico, confirma que su papado, falso papado, intensificará el colapso. Ahora habla sobre la inmigración y el derecho a la soberanía. Leo también coincide con el antipapa Francisco al reducir la inmigración a un imperativo moral unilateral, sin reconocer que las naciones tienen un derecho natural afirmado por la Iglesia de regular sus fronteras, como enseñaba Santo Tomás y ha enseñado siempre la Iglesia. El Papa Pío XII, en Exsus Familia 1952, afirmó tanto la dignidad del migrante como el derecho de las naciones a priorizar el bien común. Es derecho de un Estado regular la migración de acuerdo con las exigencias del bien común. El mismo catecismo, incluso en su forma actual, lo reconoce. Las autoridades políticas, en aras del bien común, pueden subordinar el ejercicio del derecho a inmigrar a diversas condiciones jurídicas. La idea de que la oposición a la inmigración ilegal es de alguna manera antivida o contraria a la enseñanza social católica es una distorsión nacida del sentimentalismo de estos señores, que no son, que aquí dice posconciliar, pero no es posconciliar, es de los enemigos de la Iglesia. En su discurso de 2023, el cardenal Robert Prevost reprendió a los católicos que se resistieron al sínodo sobre la sinodalidad, lamentó las duras críticas a los obispos y advirtió sobre las teorías conspirativas entre blogueros y comentaristas, señalando la resistencia tradicional como la fuente de división. Retomó el mismo tema en su discurso de 19 de mayo como papa, pero ¿quién exactamente causó la división? No fueron quienes se opusieron a la confusión doctrinal, fueron quienes propiciaron la confusión doctrinal. El sínodo sobre la sinodalidad nunca fue un instrumento fiel de gobierno, fue un ejercicio manipulador de teatro eclesial, un foro donde la doctrina se sometía a consulta pública y los obispos eran reducidos a burócratas que ejecutaban la voluntad de los católicos disidentes y sus ONG manipuladoras. El concepto de una iglesia que escucha no es católico, es una herejía democratizada, apenas disfrazada de diálogo. Cristo no confió a los fieles la autoridad legislativa, se la dio a la jerarquía, cuando ésta abusa de su función para escuchar al 70% de quienes se identifican como católicos y rechazan la presencia real o avalan la anticoncepción, no es pastoreo, sino abdicación. Bueno, es todo muy evidente, todo esto es muy evidente, y el que no se esté dando cuenta que este falso Papa León XIV es un lobo disfrazado de pastor, pues es que está verdaderamente, es un ciego que no quiere ver. ¿Cómo se atreve León a reprender a los fieles por defender la fe mientras adula a los mismos hombres que intentaron reescribirla? La verdadera uniformidad está en la traición. Cuando León elogia a hombres como Bernardín y Cupich, cuando se hace eco de la postura herética de Francisco sobre la pena de muerte y cuando promueve una visión políticamente cargada de la inmigración que ignora la tradición de la Iglesia, causa división a través de la ruptura doctrinal. Esto no es caridad, se trata de redefinir el catolicismo de tal manera que la fe se vuelva indistinguible del humanitarismo globalista. Esta no es la Iglesia de los mártires, esta es la Iglesia de Davos con cáliz e incienso. Pero la cita clave es cuando el cardenal gitano Prevost dice que los católicos que criticaron la agenda herética del Papa Francisco están sembrando división en la Iglesia. Dice que el cardenal Bernardino lo señaló hace 40 años. Sembrando división es el mantra modernista izquierdista que repiten cada vez que un católico dice algo católico. Ahora saben por qué nunca usan la palabra católico en un sentido positivo. Incluso en este discurso la usa despectivamente. Lo que Prevost hace, por lo tanto, en este discurso es anunciar
que la futura Iglesia de la sinodalidad propuesta por Bergoglio permitirá a la Iglesia adoptar una ética de la solidaridad y alcanzar las metas que Bernardín buscaba. Esto supone la sustitución de la moral católica por la ética masónica, que se presenta como virtud de la tolerancia, la comunidad y la fraternidad. Por lo tanto, el cardenal utilizará la postura católica sobre el aborto como arma para impulsar el marxismo y abrir las fronteras a la inmigración ilimitada para destruir la soberanía nacional, que se opone a la fraternidad y la solidaridad. Abogará por la renta básica universal y, en consecuencia, por las monedas electrónicas y las prestaciones sociales y por un estado de vigilancia universal. Esta charla manifiesta sus credenciales como un títere y agente globalista 100% comprometido para engañar a los católicos en todas partes. Si no me creéis, empezad a prestar atención a los horribles sacrilegios que ya han comenzado bajo su reinado. Para aquellos que creen en la Iglesia de todos los tiempos, que aún se aferran a la claridad moral de la tradición preconciliar, el mensaje debe ser claro. No aceptamos la prenda sin costuras. Bueno, y aquí ya no voy a seguir leyendo porque aquí ya diferencian entre lo preconciliar y lo posconciliar y quieren hacernos creer que este tal León XIV como Bergoglio son fruto del Concilio Vaticano II, cuando son ruptura con el Concilio Vaticano II. Esta es la realidad, no tienen nada que ver con Benedicto XVI ni con Juan Pablo II. Eso sí, aprovecharon todo el camino, la brecha que fueron abriendo para romper definitivamente la Iglesia, pero en ningún caso son continuación con lo anterior. Así que es suficiente para que entendamos que estos personajes que escriben esto, estos tradicionalistas, no entienden que ni Bergoglio ni Prevost tienen gracia de Estado, son verdaderamente papas. Y entonces al final dan una explicación distorsionada ellos también de esta cruda realidad que vivimos. No entienden definitivamente lo que pasa en la Iglesia. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Esta es la realidad que vivimos con este antipapa, que fue puesto por la ONU hace 2 años, como mínimo, que Bergoglio lo fue preparando durante todos estos años, que desde 2015 ya da unos discursos globalistas, agendistas tremendos, y que obviamente no es católico, está disfrazado de pastor y de católico. Y es que de casta le viene al galgo, el antipapa León XIV desciende de un inmigrante italiano envuelto en un escándalo amoroso y doble identidad. Una investigación genealógica de la oficina del secretario del Tribunal del Círculo del Condado Cook revela que el abuelo del llamado Papa León XIV, Salvatore Rigitiano, fue un inmigrante italiano que vivió en Chicago bajo el nombre falso de John R. Prevost, ocultando un pasado escandaloso y una vida marcada por el arte de enseñar idiomas. Ahí tenéis toda la información para el que la quiera. Donde te cuentan el engaño que hizo, el escándalo del que venía y cómo se cambió de apellidos y demás el abuelo de Prevost, que realmente no era su apellido, era un inmigrante italiano, llamado de otra manera. Bueno, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Rigitano es un inmigrante italiano que desapareció misteriosamente del registro público en la década de 1930, un pasado oculto, la historia de los Prevost. Así que este personaje se haga pasar por católico, que este personaje se haga pasar por papa, pues ya tiene en su árbol genealógico a su abuelo, que también se dedicó a engañar a la gente, cambiándose de apellidos y demás. En fin, la Iglesia está tomada por la mentira, se está revelando en misterio y iniquidad, y lo más doloroso son los católicos que son ciegos voluntarios y que no quieren asumir la realidad. Piensan que autoengañándose pues les va a ir mejor. Y lo peor son aquellos que se dedican a comunicar, sacerdotes y seglares, que están apoyando esta gran impostura, están sirviendo al misterio y iniquidad, están sirviendo a la masonería eclesiástica. Que lo sepan, ellos son los imprudentes, ellos son los temerarios, ellos por más que se disfracen o se quieran autoconvencer que son prudentes, son absolutamente ciegos voluntarios. Gravísimo lo que estamos viendo y padeciendo. Pues nada más. Que Dios nos ayude a permanecer fieles y a denunciar todo esto.
en la medida que podamos. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.